Durante siglos, el nombre de Cristóbal Colón ha sido sinónimo del descubrimiento de América. En nuestros libros de historia, en monumentos y celebraciones, su llegada en 1492 marca el momento en que dos mundos se encontraron por primera vez. Pero la historia es mucho más antigua y sorprendente. Los vikingos llegaron al continente americano casi 500 años antes que el navegante genovés. 500 años de diferencia que cambian completamente nuestra comprensión de la historia. ¿Quiénes eran estos audaces navegantes del norte? ¿Cómo lograron cruzar el Océano Atlántico sin las tecnologías que conocemos? ¿A dónde llegaron exactamente? ¿Y por qué su extraordinaria hazaña fue olvidada durante tanto tiempo? Hoy vamos a descubrir juntos una de las aventuras más fascinantes de la humanidad. Una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre el primer encuentro entre Europa y América. Los vikingos fueron mucho más que los guerreros salvajes que nos muestra Hollywood. Fueron navegantes extraordinarios, comerciantes astutos y exploradores intrépidos provenientes de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Durante los siglos VIII al XI, estos hombres y mujeres del norte surcaron los mares desde Europa hasta Asia, llegaron al norte de África, establecieron rutas comerciales que conectaban continentes enteros. Y sí, también llegaron a América. Su sociedad era compleja y avanzada. Tenían un sistema legal sofisticado, eran expertos artesanos, y sus mujeres gozaban de derechos que en otras culturas europeas eran impensables. Pero lo que realmente los distinguía era su relación con el mar. Los vikingos desarrollaron una tecnología naval revolucionaria. Sus barcos, llamados drakars, eran obras maestras de ingeniería, ligeros pero resistentes, capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Con estos barcos, no había límites para sus ambiciones. Su conocimiento marítimo era tan preciso que podían navegar sin brújula, usando las estrellas, las corrientes, el comportamiento de las aves e incluso el color del agua para orientarse. Esta maestría los llevó mucho más lejos de lo que muchos se atreven a imaginar. En el corazón de esta historia está un hombre llamado Leif Erikson, hijo de una de las figuras más legendarias de la historia vikinga, Erik el Rojo. Erik había sido exiliado de Islandia por asesinato y había fundado los primeros asentamientos europeos en Groenlandia. Pero Leif tenía la vista puesta aún más lejos. En las frías noches de Groenlandia, escuchaba historias fascinantes contadas por un navegante llamado Bjarni Herjolfsson, quien había avistado tierras desconocidas al oeste durante una tormenta que lo había desviado de su ruta. Bjarni describía costas cubiertas de densos bosques, algo extraordinario para alguien acostumbrado a los paisajes áridos de Groenlandia. Estas historias encendieron la imaginación de Leif, quien sentía que el destino lo llamaba hacia lo desconocido. En el año 1000 después de Cristo, Leif Erikson tomó una decisión que cambiaría la historia. Reunió a una tripulación de 35 hombres valientes, preparó su barco con provisiones para semanas de navegación y se embarcó en una travesía que nadie había intentado antes. Navegaron hacia el oeste, siguiendo las corrientes y las señales que Bjarni había descrito. Después de días en el océano abierto, con solo su experiencia y valentía como guías, avistaron tierra. No era una tierra cualquiera, era un continente completamente nuevo. Leif y sus hombres exploraron la costa y quedaron asombrados por lo que encontraron. Era una región rica en recursos naturales, árboles enormes perfectos para la construcción, uvas silvestres que daban un sabor dulce, ríos llenos de salmón y tierras fértiles ideales para el cultivo. Era un paraíso comparado con las duras condiciones de Groenlandia. Leif decidió llamar a esta tierra Vinland, la tierra de las vinas, en honor a las abundantes uvas que encontraron. Sin saberlo, se había convertido en el primer europeo en pisar suelo americano, 500 años antes que Colón. Durante siglos, los relatos sobre Vinland fueron considerados meras leyendas nórdicas, historias fantásticas sin base real. Los historiadores dudaban. ¿Realmente era posible que los vikingos hubieran llegado tan lejos? La respuesta llegó en 1960, cuando los arqueólogos Helge y Anne Stein Ingstad hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. En un lugar remoto llamado Lance Ox Meadows,
en la costa norte de Terranova, Canadá, encontraron algo extraordinario. Bajo la tierra y la vegetación de siglos, aparecieron los restos inconfundibles de un asentamiento vikingo, estructuras de piedra y turba, herramientas de hierro forjado, e incluso un uso de bronce usado para hilar lana. Pero lo más impactante fue encontrar evidencia de una herrería, algo que ninguna cultura indígena americana conocía en esa época. Las excavaciones revelaron 8 estructuras principales, incluidas viviendas que podían albergar entre 70 y 90 personas. No era solo un campamento temporal, era un asentamiento planificado, diseñado para ser permanente. Los análisis de carbono 14 confirmaron lo increíble. Estas estructuras databan exactamente del año 1000 después de Cristo, coincidiendo perfectamente con las fechas mencionadas en las sagas nórdicas. L'Anse aux Meadows se convirtió así en la primera evidencia física indiscutible de presencia europea en América antes de Colón. Era la prueba que el mundo necesitaba para aceptar que los vikingos no solo habían llegado a América, sino que habían establecido el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. Hoy, este sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido como uno de los lugares más importantes de la historia mundial. Si Vinland era tan rica en recursos, si ofrecía tantas oportunidades, ¿por qué los vikingos no establecieron una presencia permanente? ¿Por qué abandonaron lo que podría haber sido el primer imperio europeo en América? La respuesta es compleja y nos muestra que la historia está llena de ¿qué hubiera pasado si...? Primero, los vikingos se encontraron con algo que no esperaban: resistencia. Los pueblos indígenas de la región, a quienes los vikingos llamaban Skrælings, no estaban dispuestos a permitir que extraños tomaran sus tierras sin luchar. Las sagas nórdicas describen varios enfrentamientos violentos, y pronto se hizo claro que mantener el asentamiento requeriría una guerra constante. Los vikingos eran guerreros formidables, pero estaban en clara desventaja numérica. Estaban a miles de kilómetros de casa, sin posibilidad de recibir refuerzos rápidos, enfrentando a poblaciones que conocían el terreno mejor que nadie. Además, el clima de Terranova resultó ser más severo de lo esperado. Los inviernos eran brutales, incluso para vikingos acostumbrados al frío nórdico. Las tormentas hacían peligrosa la navegación, y el aislamiento era psicológicamente agobiante. Pero quizás el factor más determinante fue la distancia. Groenlandia ya era el límite de lo que la sociedad vikinga podía mantener conectado. Vinland estaba demasiado lejos de los centros de poder y comercio vikingos. Sin una población suficiente dispuesta a emigrar permanentemente, el asentamiento no era sostenible. Después de apenas unos años, tal vez una década como máximo, los vikingos tomaron la difícil decisión de abandonar Vinland. Empacaron lo que pudieron cargar, quemaron lo que no podían llevar, y regresaron a Groenlandia. Vinland quedó solo como un recuerdo. ¿Pero qué recuerdo? Aunque la llegada de los vikingos a América se conservó en las sagas nórdicas, especialmente la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, estas crónicas quedaron relegadas al plano de la fantasía académica. Esos relatos, transmitidos oralmente y escritos en los siglos XIII y XIV en Islandia, describen con sorprendente detalle la costa americana y su naturaleza. Sin embargo, para el siglo XV, Europa celebraba las hazañas de Colón, respaldadas por reyes y recursos. Las antiguas andanzas vikingas parecían simples anécdotas sin impacto real. La historia oficial la escriben los vencedores, y España y Portugal habían tomado el protagonismo. Fue hasta la arqueología del siglo XX que Leif Erikson recuperó su lugar. Los vikingos no solo llegaron primero, sino que su misión era explorar, no conquistar, retirándose cuando las condiciones se volvieron adversas. Esta historia nos recuerda que los pioneros a veces pasan desapercibidos. ¿Qué habría cambiado si los vikingos se hubiesen quedado? ¿Y si el encuentro entre Europa y América hubiese sido gradual? La ciencia y el trabajo de investigadores como los Singstad nos enseñan que las hazañas extraordinarias aguardan ser redescubiertas. En L'Anse aux Meadows y en las sagas, la huella vikinga perdura, inspirando nuestro anhelo de explorar lo desconocido. ¿Te sorprendió saber que América fue visitada 5 siglos antes de Colón? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo habría sido la historia si los vikingos se hubieran establecido? Si te apasiona este viaje al pasado, suscríbete
y activa la campanita. Cada semana exploramos secretos históricos que la escuela olvidó. Hasta la próxima aventura, donde seguiremos desenterrando las maravillas de nuestro pasado.